Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones, comparte junto a Michael Melamed su pasión en creer en un país pa'lante. Por Onda, la superestación. Así somos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un País Pa'lante por Onda, la superestación. Y mi orgullo, mi corazón, mi espíritu se inflama a través de una mirada joven de ese país pa'lante que no solamente todos soñamos y todos merecemos, a través de la historia y la trayectoria de una persona que se ha dedicado a pesar de su edad, a los demás, a la gente, a su gente. Con ustedes hoy, Roberto Patiño con nosotros. ¿Cómo estás, Robert? Hola, Michael, mil gracias por la oportunidad de compartir hoy contigo en toda tu audiencia. No, vale, para mí es un honor compartir contigo porque además he sido fiel seguidor de tu trayectoria como activista social. Conozco cuando estabas estudiando en la Universidad de Harvard, tu tesis era justamente cómo construir redes de valor para la gente de tu país y de tu ciudad. Y definitivamente me pregunto, y es lindo preguntarse, ¿qué te hace sentir a ti orgulloso de ti mismo? ¿Qué te hace que Roberto Patiño, que se siente orgulloso de ser Roberto Patiño, de cómo tu historia se convierte en una historia para adelante? Wow, ¿qué me hace sentir orgulloso? Pensaría que lo que me hace sentir orgulloso en mi vida son dos cosas. Uno, las relaciones que he construido, las amistades, la familia, pero también tendría que decir que me hace sentir muy orgulloso ver todos esos liderazgos comunitarios con los que he trabajado y ver cómo hemos ido creciendo juntos y sobre todo ver la obra que hemos podido hacer durante todos estos años. Fíjate que, ¿cuántos años tienes tú, Robert? 33. 33. Con 33 años, tú te dedicas a lo social, lo cual para un país de los pasados años no era común, no es común que alguien tan joven se dedique a lo social, a la gente, al otro. ¿Qué te lleva? ¿De quién aprendiste? Sí, fíjate que si yo volviera también el reloj atrás y hablaras con Roberto adolescente, Roberto con 15 años, yo no estoy seguro, no creo que si hubiese visualizado que con 33 años iba a estar dedicado a lo que me he dedicado, ¿no? Pienso que la raíz de mi vocación de servicio viene de mi formación familiar. Okay. Siempre he visto en mi casa mucho compromiso con Venezuela. ¿Cuál es la escena, esa escena de esa persona que te enseñó? Fíjate, una persona muy importante en mi vida fue mi abuelo. Con mi abuelo conocí Venezuela. Él siempre viajábamos al estado Cojedes, en Baúl. Él tenía allá una actividad agropecuaria, aunque no era su actividad principal. Él era un gran apasionado del campo venezolano y también era una persona con un enorme agradecimiento con el país por las oportunidades que había recibido. Bueno, su papá había sido inmigrante en Venezuela y él me inculcó eso y creo que a todos nosotros el sentido de responsabilidad, el sentido de que uno está aquí en la vida para cumplir con un propósito, para tener un propósito, para buscar un propósito. Y en nuestro caso, bueno, hemos tenido la enorme fortuna de estar en Venezuela. Y es aquí donde queremos hacer una contribución. Entonces, tú me dirías a mí, bueno, ¿cuáles son esas imágenes de chamo que me fueron generando ese sentido de pertenencia? Y recuerdo, bueno, estar en el llano venezolano con mi abuelo, disfrutando de montar un caballo o de jugar una partida de dominó y de conversar mucho sobre la importancia de jugar un papel en la sociedad. Qué bonito, porque en la sociedad de la cual formamos parte, al final comienza por la familia. Y ese sentido familiar del que hablas, ¿qué papel
ha jugado, por ejemplo, el ser venezolano en tu historia? Mira, es un papel central, Michael, porque así como te puedo contar esas historias, esos recuerdos de niño con mi abuelo, también ya más de joven, más de adolescente, tuve recuerdos, también tengo recuerdos traumáticos de lo que significa la crisis que hemos vivido en todo sentido, ¿no? Cuando yo tenía 17 años, mi hermana fue víctima de un secuestro express, por ejemplo, y algo que me marcó mucho, mi hermana mayor, fue que gracias a Dios ella salió ilesa de eso, pero cuando nos volvimos a encontrar, luego y todos nos abrazamos y estábamos muy nerviosos como familia por lo que eso significaba. Ella tenía 19 años, estaba estudiando medicina. Ella me decía que los chamos que la habían secuestrado eran muy jóvenes, eran chamos Mm, como de mi edad. mm, Y eso también me fue así como un golpe al estómago, pues, ¿no? mm. Darnos cuenta, yo decía, bueno, ¿por qué un joven que tiene mi misma edad, que es de mi misma ciudad, que es mi mismo país, está haciendo este tipo de cosas y yo no las estoy haciendo? Fíjate que pareciera que ante situaciones tan difíciles, una de las opciones sería escapar, evadir, y de alguna manera tu respuesta ha sido asumir, ha sido entrompar, dirían por ahí, justamente para aprovechar. ¿Qué hace, por ejemplo, qué te has conseguido en esta... nosotros decimos que Venezuela, más que un territorio, es donde está cada venezolano en el mundo. Sí. Tú fuiste a estudiar a los Estados Unidos, a la Universidad de Harvard, cuando estudiabas con tantas nacionalidades. Ujú. ¿Qué te llamaba la atención o qué llamaba la atención a otros de tu ser venezolano? Fíjate que hay dos cosas que recuerdo y además que parecen muy, digamos, básicas en términos de lo que es la interacción humana, pero son muy profundas, Ajá. que era incluso, por un lado, la manera como cada quien se presentaba. Mm. ¿No? Cuando estábamos en una clase y después de 2 o 3 semanas la gente se reía y me echaban broma porque decía, aquí todo el mundo se presenta en función de su profesión. Entonces decía, hola, yo soy Michael y soy abogado. O, hola, yo soy Roberto y soy ingeniero. Yo, por el contrario, siempre me presentaba diciendo, yo soy Roberto Patiño de Caracas, Venezuela, ¿no? Ajá. O sea, para mí la manera o la primera línea con la que yo me presentaba estando afuera era con el sitio de donde vengo, el sitio donde soy, el sitio donde quiero estar, ¿no? Qué bonito. Y lo segundo también, una cosa que yo creo que es muy importante a la que tú haces referencia, es el valor central que tiene la familia para nosotros como cultura, como gente, ¿no? A mí me impactaba estando con gente de todas partes del mundo. En particular, por ejemplo, la gente de los Estados Unidos es una gente que tiene una visión de la familia muy distinta a la nuestra, ¿no? Ellos tienen sus núcleos familiares. Cuando cumplen 18 años, el joven se va a la universidad en otra ciudad Ujú. y de cierta manera empieza su propio camino y construye su propia familia, su propio núcleo familiar en otro sitio típicamente y se encuentran con los padres una vez al año o 2 veces al año por unos pocos días y algunos incluso dicen que les parece demasiado, cuando nosotros aquí es todo lo contrario, ¿no? Ajá. Yo, por ejemplo, cuando estaba ya estudiando, movía cielo y tierra para poder venir cada vez que pudiera a Venezuela, a estar con mi familia, a estar con mis abuelos, a estar con mis padres, a estar con mis hermanas, mis primos. Entonces creo que ahí también es un elemento súper diferenciador de nosotros como venezolanos y que de cierta forma también habla de lo que es para mí nuestra principal herida Mm. que tenemos hoy como sociedad, que Ujú. es la separación de la familia por el tema Ujú. de la migración a la que hemos atravesado y que yo también la he experimentado desde el punto de vista muy personal, porque durante muchos años con quien es hoy mi esposa tuve una relación de distancia. Ok. Y creo que eso es algo que lamentablemente muchos jóvenes y muchos venezolanos hemos tenido que atravesar, ¿no? El perdernos de momentos especiales, perdernos de un cumpleaños, el no estar en una graduación, el incluso tener que participar de momentos tristes, duros, como un funeral a través de una pantallita, o como me decían hace unas 2 semanas, estuve haciendo un recorrido por el estado Apure y una señora que admiré muchísimo, se llama Magali, que es una cultora del estado Apure, me decía que había tenido su primer nieto hace 1 año y medio y todavía no lo conoce, sino por puro pantallita, ¿no? Ujú. Entonces creo que ahí está el retrato de lo que significa uno de los grandes dolores que tenemos, pero donde está el dolor está también la oportunidad para la esperanza y Ujú. para el amor, ¿no? Y Ujú. yo creo que esta crisis que hemos vivido y en particular esa separación de la familia nos hace valorar aún más lo que significa ser venezolano y la posibilidad de recuperar nuestro país.
Qué bonito, porque desde desde ese viaje que has hecho por la gente y por sus dolores, pero también sus esperanzas, has construido una relación productiva, de trabajo y de celebración con muchas familias a las cuales has alimentado y te has alimentado de su ser, de ser para adelante. ¿Qué anécdota, qué personaje venezolano te ha enseñado en estos años que tú digas, mira, es que tal persona es para adelante y tal otra es para adelante? A ver. Fíjate que son tantas historias, Michael, porque en el fondo mucha gente recuerda de lo que ha sido nuestro trabajo social, lo concreto. Dicen, bueno, este equipo de trabajo y Roberto han alimentado y han recuperado canchas y son platos de comida y todo eso es muy importante. Pero lo que siempre ha estado de fondo, lo que ha sido verdaderamente nuestra misión, es formar líderes comunitarios. Y eso se vincula mucho con el tema pa'lante, ¿no? Porque un líder comunitario termina siendo una persona que no está esperando que las soluciones le vengan de afuera, ¿no? Y yo creo que ese es el elemento central que todos tenemos que asumir para sacar a este país pa'lante. ¿A quién te acuerdas? ¿A quién te acuerdas? Mira, por ejemplo, te puedo hablar en la parroquia Antímano, te puedo hablar de Yusbel Castro. Ajá. Yusbel Castro es una mujer que cuando yo conocí, ella estaba dando una lucha por el tema del agua en su comunidad. Pero Yusbel, al adquirir herramientas de liderazgo y de organización, ha tenido un impacto y una transformación en su entorno que es una cosa verdaderamente espectacular, ¿no? Yusbel es una mujer que además creyó en lo que está hoy en el poder hace muchos años y que al principio podía tener cierta desconfianza porque yo tenía una posición distinta. Pero dejamos eso de lado y empezamos a trabajar juntos. Empezamos a trabajar juntos y hemos tenido un impacto en recoger, por ejemplo, un espacio que era un basurero en la entrada de su comunidad. Tenían que caminar y los jeeps pasar por encima de basura. Es hoy en día un espacio público, una placita, que es una placita, bueno, muy humilde, pero muy digna para la comunidad, la parte más alta de Carapita. Ella ha liderado un comedor en su casa. ¿Sabes lo que significa, Michael, recibir? A veces es difícil recibir invitados. Imagínate lo que es recibir todos los días a 50 niños en la sala de tu casa, cuando además es una casa pequeña para que ellos puedan alimentarse. Bello. Pero no quedarse ahí, sino además decidir trabajar sobre temas como el deporte, trabajar con los jóvenes. Entonces, para mí ella es un ejemplo de miles, ¿no? Miles que no solamente en Caracas, sino en toda Venezuela me han hecho a mí una mejor persona, que al final es lo que yo siempre les agradezco. Y le digo, mira, ustedes le han dado sentido a mi vida y también a la vida de miles de personas que nos sentimos admirados y nos sentimos esperanzados por el trabajo que ustedes hacen todos los días. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes de este país que tienen tu edad o un poquito menos, que para que se entusiasmen o que te entusiasma a ti como joven de ese trabajo social que haces? Mira, a mí lo que me entusiasma es que nosotros muchas veces somos duros con Venezuela también, ¿no? Y por razones evidentes, la crisis le ha dado a la juventud de una manera muy dura. Sí. Pensar aquí un joven que pueda, con el trabajo, comprarse un vehículo al final de un año, o inclusive soñar con la posibilidad de comprarse una vivienda, eso es algo que parece imposible, ¿no? Pero cuando yo pienso en la Venezuela para el siglo XXI, cómo Venezuela puede prosperar, ¿no? ¿Cuáles son los grandes temas que tenemos que trabajar? Las sociedades que tienen éxito. Bueno, Venezuela tiene que superar, por ejemplo, la cultura rentista. Pensar que la riqueza es solamente lo que produce el petróleo o la minería. Venezuela tiene que superar la cultura caudillista, que es una cultura de liderazgo impuesto, vertical. O Venezuela tiene que superar el machismo. Y yo veo que en toda Venezuela ya hay retoños de esto. Ya hay experiencias, hay iniciativas, Michael, que están ocurriendo a nivel comunitario que reflejan esa Venezuela que va a ser, esa Venezuela pa'lante. Y yo creo que todos esos jóvenes que tienen su corazón aquí, aunque quizás físicamente no puedan estar. Yo esta semana conversaba con una amiga que no veía hace 8 años, que se graduó conmigo en la Simón Bolívar. Hablábamos de que de todo nuestro grupo de amigos, de ingenieros graduados de la Simón Bolívar en el año 2011, solamente quedamos 2 en el país ahorita. Pero gente como ella que tenía 8 años viviendo en China,
¿no? Y demostrando el talento, ella se llama Cristina, demostrando el talento venezolano, ¿no? Ella se fue desde la Simón pa' China y es una persona que ha asumido posiciones de liderazgo en una empresa sueca que está allá. Y hablábamos y ella me decía, mira, sí, obviamente mi crecimiento ha sido grande afuera, pero mi corazón está aquí, ¿no? Y yo creo que al final la esperanza que tenemos para Venezuela y para ese país para adelante es que hay ese sentido de pertenencia, ese valorar lo que somos y el saber, la esperanza que a mí me da, el saber que existen las iniciativas y que existen las experiencias. O sea, no estamos hablando de una quimera, de un sueño. Venezuela puede cambiar. No, Venezuela ya está cambiando, pero está cambiando y cuando hablamos de que está cambiando yo me estoy refiriendo a iniciativas que conozco de las comunidades, donde la gente se da cuenta que seguir con lo mismo ya no nos va a funcionar y que también tenemos que apostar por esos emprendimientos y por esas experiencias de la cultura, de la educación, del deporte que apuntan a ese país próspero que vamos a tener. Sin duda alguna, Venezuela es lo que es cada venezolano. Correcto. Tanto en este territorio como en el mundo. ¿Y cómo crees tú, o mejor dicho, qué papel ha jugado en tu vida la gratitud y el perdón? Mira, es muy importante para mí, Michael. La gratitud es algo que trato de practicar a diario. Obviamente no siempre lo logro, siempre trato de ser mejor todos los días, pero estoy muy agradecido con mi familia, con mi país, con las oportunidades sobre todo y con la educación que he recibido. Yo te decía, yo estudié en la Universidad Simón Bolívar, es una universidad pública y yo pienso que una persona, la base de todo es la educación que recibes y eso me da un sentido de responsabilidad y ganas de contribuir. Y fíjate que el perdón también es algo muy importante, ¿no? Y es algo de lo que he aprendido. Nunca lo he practicado al mismo nivel de lo que he visto en las comunidades, porque he visto madres que han perdido un hijo por la violencia y que están dispuestas a perdonar, y eso es una gran lección de vida para mí. Y creo que el perdón es un elemento central para la Venezuela para adelante, porque cuando pensamos en lo que nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos, primero hay que perdonarnos a nosotros mismos como venezolanos, ¿no? Pero también aprender a perdonar al otro y decir, mira, desde cuando tú perdonas a alguien, no solamente lo estás haciendo por esa persona, lo estás haciendo por ti mismo. Estás dejando ir algo que te amarga, que te aprieta, que te ahoga, que te asfixia. Y creo que para que Venezuela pueda florecer, como va a florecer en esa Venezuela para adelante que tú dices, la Venezuela del reencuentro de la familia, va a ser posible desde el perdón, pero también desde el agradecimiento de lo que somos y lo que vamos a hacer. Sin duda alguna, para nosotros es un orgullo cada personaje, cada venezolano que contribuye a ser venezolano, a sentirse venezolano y a, desde su cotidianidad, poder hacer para cada venezolano una vida más digna, más habitable y sobre todo no para sobrevivir, sino para aprender a vivir y sentirse vivo, sentirse orgulloso de lo que somos. Correcto. Y no solamente de lo que podemos ser, sino reconocernos en el ser de hoy para poder construir el futuro. Te agradecemos mucho por tu visita. Un aplauso para Roberto Patiño. Muchas gracias. Gracias, Michael. Un placer. Un gustazo haber compartido contigo. Gracias por ser tú también una inspiración para todos nosotros. Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones. Comparte junto a Michael Melamed su pasión en creer en un país pa'lante. Por Onda, la superestación. Así somos.